Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Un cordial saludo de paz y bien a todos los oyentes. En el nombre del Padre Roberto Mena, misionero de la Misericordia, que vive allí en Maryland, Estados Unidos, y en mi nombre Rafael Aníbal Cortés, psicólogo que estamos transmitiendo desde Colombia, editando este programa desde Bogotá, tenemos el gusto de presentarle nuestro programa de Cápsulas de Misericordia. Como es costumbre, pues siempre estamos hablando de todo lo que fue este año jubilar tan hermoso. De igual manera tenemos entrevistas y hoy vamos con un tema muy especial que es sobre esas herramientas que el Señor nos ha regalado en nuestra comunidad virtual que se llama Shekinah de la Misericordia, que ya vamos a hablar de ella. Padre, un fuerte saludo de paz y bien. Pues muchas bendiciones en este tiempo de Adviento que nos encontramos, preparando nuestros corazones para la Navidad, así que es una gran oportunidad para poder seguir dialogando sobre temas relacionados con la misericordia y pues dedicando a Dios que se va a encarnar y se va a hacer uno como nosotros en este tiempo de la Navidad que se acerca. Sí, Padre, y ha sido de todas formas para cada uno de nosotros los creyentes cada vez más la Navidad un encuentro con familia, un encuentro con nuestro Señor, abriendo esas puertas de nuestros corazones para que realmente nuestro corazón sea ese pesebre donde Él nazca, donde Él quede allí bien plasmado y podamos nosotros cambiar nuestras vidas completamente. La Navidad es un momento muy especial, Padre. Sino hay personas que de pronto no les gusta la Navidad porque tal vez han tenido experiencias muy fuertes en estas épocas o porque de pronto no han tenido como la cultura y la educación frente a la Navidad, pero la Navidad es muy hermosa, ¿no es cierto, Padre? Y se debe sobre todo cambiar esa connotación y quitar esa connotación de negocio, de comercio que siempre se ha tratado como de infundir y realmente darle la fuerza que merece desde la parte espiritual. Así es, y sobre todo pues recordar que lo que estamos conmemorando es el nacimiento de Jesús, que Él se hizo hombre para salvarnos, entonces es un evento gozoso, es un evento de mucha alegría para toda la humanidad. Entonces por eso los grandes santos como San Francisco de Asís y el Padre Pío, incluso mi fundador, el Padre Tomás Agustín George, decían que era una fiesta pues para poder vivirla con intensidad. Tal vez hay dos fiestas en el año que son las más importantes, una es Navidad y la otra es Pascua, por eso una se llama, precisamente esta se llama la Pascua de la Navidad, el paso de Jesús por la humanidad ahora naciendo y después en la Pascua será resucitando. Sí, son fiestas bien importantes y realmente se tiene que hacer la invitación a todos los oyentes para que esas fiestas no las traduzcamos en cuestiones de mercantilistas. O sea, porque es que en los medios masivos de comunicación lo que nos están haciendo es tratar de que nosotros entremos a esa como comprar compulsivamente y nos tratan como de vender una cantidad de cosas que hasta no son ni útiles, Padre. Sino pienso que es importante el hecho de realmente sí es acercarnos a nuestras familias, empezar esos procesos de perdón y reconciliación que tanto necesitamos, que hagamos llamadas a personas que nos hemos, tal vez llamadas, un mensaje hermoso, que recordemos a las personas que hemos tenido olvidadas por tanto tiempo. Eso es la Navidad. Navidad, que ahorita nos vas a explicar qué significa exactamente, etimológicamente, qué significa Navidad, y que debe ser realmente ese nacimiento de nuestro Señor Jesús aquí en nuestros corazones, Padre. Sí, pues precisamente pues la palabra original es natividad y es pues una fiesta que tiene que ver
Dios que se hace hombre. Y recordemos que pues para los romanos en el año había una fiesta dedicada al sol, y entonces precisamente lo que hizo la iglesia fue hacer que lo que era una fiesta que era de origen romano y pagano la santificó. Y pues leemos en la escritura que dice que Jesús es el sol que nace de lo alto para iluminar a la humanidad, y por eso es que se puso esta fiesta del 25 de diciembre. En realidad no sabemos el día exacto en que nació Jesús, porque no había un acta de nacimiento. Pues lo único que está es que fue su familia empadronada en Belén, porque de ahí eran originarios, y entonces pues de ahí es donde tenemos esta historia de la Navidad tan bonita que en estos días estamos celebrando en muchos países, las posadas, que es precisamente lo que sucedió, que Jesús y la Virgen María con San José, Jesús en el vientre de María, iban tocando las puertas de las casas para ver dónde María iba a dar a luz a Jesús. Ellos no sabían, y muchos de ellos le dijeron que no. A esos pues estaban pidiendo posada, y hubo una sola familia que les dijo: yo tengo un pesebre donde ustedes pueden quedarse, y ahí fue donde nació el Mesías. Entonces esta historia se hace realidad, y por eso es que en muchos países se celebra ya sea una novena de Navidad en estos días, o lo que se llaman las posadas, donde las imágenes de María y José pues van tocando las puertas de las casas, y hay pues unos cánticos apropiados a estos días. Entonces son unos días, como bien lo decía, estos días familiares, y por eso estos temas que tienen que ver con reconciliación y misericordia son tan importantes en este tiempo de Adviento y Navidad. Y tú, como misionero, Padre de misericordia, y hablando precisamente en este año, después de todo el año jubilar de la misericordia, Navidad debe ser es como la apoteosis de la misericordia, ¿no es cierto? Yo pienso así, o sea, tiene que ser de esa manera. ¿Tú qué nos recomiendas, Padre, tú como misionero, a todas las familias, que cómo deberíamos realmente celebrar este tiempo? Pues en primer lugar, pues buscar cómo reconciliarse las familias, si hay problemas entre padres e hijos, entre los hijos con los papás, o entre hermanos entre sí, que sea una oportunidad para dialogar sobre esos problemas y buscar métodos de reconciliación. También muy importante practicar las obras de misericordia en este tiempo de Adviento y Navidad, desprendernos de algo que necesitamos y ir a buscar a una familia que verdaderamente necesita de ese amor de Dios, de esa misericordia, y darle algún pequeño regalo, una despensa de comida o ropa o algo necesario. Muchas iglesias recaudan juguetes, ropa, comida en estos días para poder ayudar a los más necesitados. Es algo muy propio en este tiempo de Adviento y Navidad. Entonces, practicando las obras de misericordia, yendo a visitar a los enfermos, a los presos, a aquellos que más necesitan, es una forma de que nosotros hagamos cercana la misericordia en este tiempo de Adviento y Navidad. Padre, y esas obras de misericordia, pues obvio que el hecho de darlas en este diciembre no solamente se tienen que quedar acá, sino que tienen que ser, es como el inicio de nuestro comportamiento. Es el inicio de nuestro comportamiento, es el inicio para que no solamente se quede en diciembre, porque a veces uno recuerda que Navidad es donde tenemos que dar el amor, dar la misericordia, y cuando pasa el 31 de diciembre ya y empieza el año nuevo, entonces ya tenemos otra actitud diferente, y la intención es que realmente nos mantengamos constantes frente a esa misericordia, que creo que es lo fundamental, porque solamente se dedica, lo que estaba diciendo desde el principio, a cuestiones netamente mundanas y paganas, y se olvida realmente el sentido real de la Navidad. Y el sentido real de la Navidad es el amor pleno, legítimo. El mejor regalo que uno puede dar, más que un juguete, o más que ropa, o más que comida,
el mejor regalo es hacer una obra de caridad, es hacer una obra de misericordia. ¿Y con quién debemos empezar? Con nuestros propios familiares. No podemos ser luz en la calle y oscuridad en la casa, que esa frase nos la tenemos muy bien marcada en nosotros, los creyentes. Y realmente que en las casas reine ese amor, y como bien tú decías, Padre, que haya esa reconciliación de padres a hijos, de hijos a padres, y tomar decisiones trascendentales, de volver al amor, de volver a la reconciliación, familias que están desunidas, que ya es hora de romper con eso, ese orgullo, ese espíritu, como lo dijimos en uno de nuestros programas, Padre, que es el espíritu de Leviatán, del orgullo, que se mete tanto en la relación de familia, de pareja, y lo que hacen es separarse en las familias, y es el momento de reconciliarnos, Padre. Ese es el objetivo de la Navidad, como bien tú lo estás diciendo. Así es, y creo que es muy importante también acudir al sacramento de la reconciliación y poder nosotros confesarnos y preparar nuestro corazón para que el niño Jesús nazca dentro de nosotros, porque a lo largo del año pues muy seguramente hemos acumulado rencores, resentimientos, sufrimientos, dolores, hemos ofendido a personas, y es como que hagamos como un resumen del año y le presentemos a Dios en qué le hemos fallado, y con la Navidad logremos encontrar la esperanza que necesitamos para descubrir que en el fondo todos somos buenos, que aunque a veces nos equivocamos y podemos cometer errores, pero que en el fondo todos tenemos un corazón de bondad que Dios ha puesto. La misericordia es parte de nuestra vida como seres humanos, solo que a veces nosotros no la fomentamos como debiéramos. Sí, Padre, y bien como tú dices de las obras de misericordia, incluso a veces se nos olvida, y nosotros en todo el año pues hemos hablado de bastante de todo lo que es la misericordia, hablamos cada una de las obras corporales y espirituales, pero sí vale la pena que en este momento la recordemos un momentico, porque es importante, que ese es el mejor regalo que se puede dar, es hablar de las obras de misericordia, hacer obras de misericordia. Entonces, Padre, para que nos recuerde las obras de misericordia espirituales y corporales, por favor. Sí, es muy importante que nosotros en este año, pues porque en realidad, pues de alguna manera el Papa Francisco lo que ha hecho es prolongar este año de misericordia, sobre todo como nos ha dicho en su carta de misericordia y miseria, la última carta que nos trajo para este año de la misericordia. Él estaba hablando precisamente de que esa era la manera de nosotros poder ejercer la misericordia a través de esas obras que son corporales y espirituales. Unas tienen que ver con asuntos materiales y otras con asuntos espirituales, pero en realidad pues es el fondo del Evangelio. Si nosotros acudimos a la Escritura, a Mateo capítulo 25, allí encontramos nosotros la base de estas obras de misericordia. Mucha gente no sabe que allí está precisamente la base donde Jesús dice que al final de los tiempos Él va a venir a preguntarnos que si nosotros fuimos a la cárcel, si atendimos a los necesitados, que si le dimos de beber al sediento, de comer a aquel que lo pide, y pues de atender a los más necesitados. Entonces todo eso son precisamente estas obras de misericordia que son corporales y espirituales. Y fíjense que ya desde Isaías se nos habla precisamente de estas obras de misericordia. Miren lo que dice, les voy a leer Isaías 58 del 6 al 7, donde nos habla precisamente de un inicio de lo que son estas obras de misericordia, cómo pudiéramos vivirla precisamente en nuestras familias. Y así nos dice: el ayuno que yo quiero es abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, compartir tu pan con el hambriento,
hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu justicia te abrirá camino, detrás irá la gloria del Señor. Entonces llamarás al Señor y te responderá, pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy. Si destierras de ti toda opresión y el señalar con el dedo y la palabra maligna, si das tu pan al hambriento y sacias el estómago del necesitado, surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ya desde el Antiguo Testamento se nos comienzan a hablar de estas obras de misericordia, que en realidad son acciones caritativas para ayudar al prójimo en sus necesidades. Entonces, si recordamos, el primero de todos los mandamientos es amar a Dios y al prójimo, y como les decía, en el juicio final dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, forastero y me recibieron en su casa, sin ropas y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme, dice Mateo 25 del 35 al 36. Entonces son 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales, las recordamos. Obras corporales de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos. Y obras espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en el error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Todas estas obras de misericordia las estuvimos analizando, así que ustedes ahí en el YouTube pueden ir a buscar, porque tuvimos un programa dedicado a cada una de estas obras de misericordia. Podría ser una buena tarea en este tiempo de Adviento y Navidad que nos encontramos. Entonces, si se dan cuenta, oyentes, que eso no es simplemente el hecho de ir a tomar, ¿sí ves? A tomar licor, o a ponerse a gastar todo el dinero que les llega en diciembre. No, para nada, sino es realmente ser muy mesurados, ser muy prudentes. Para eso el Espíritu Santo nos guía, porque si llega dinero no es para de una vez derrocharlo, sino que al contrario es para guardarlo, utilizarlo adecuadamente, y en especial tener siempre ese comportamiento de misericordia que solamente nos lo proporciona el Espíritu de amor, el Espíritu Santo. Por tanto, hay que dejar que Jesús nazca en nuestro corazón y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe siempre frente a este comportamiento de misericordia. Y así tiene que ser. Entonces, la tarea es importante. Bien, el Padre nos dice, escuchen esos programas que hemos hecho allá en YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena, o el mío Rafael Aníbal Cortés los encuentras, o con el nombre de Cápsulas de Misericordia, y escuchen claramente qué es hacer una obra de misericordia, porque a veces uno no sabe, a veces uno cree que simplemente ir a donde una comunidad pobre, que llevarle juguete a los niños, que tal vez llevarle una comida a alguien en ese momento es suficiente. No, porque eso es como a veces lavar la culpa, Padre. Estamos con tanto pecado y creemos que con hacer una obra de misericordia es suficiente, y no nos damos cuenta que no solamente es hacer una obra, sino tener un comportamiento permanente de misericordia. Para eso pienso que hay unas estrategias muy lindas que el Señor nos ha regalado, y es el hecho mismo de empezar, por ejemplo, a sembrar y regar, que eso ha sido lo más de lindo, Padre, en nuestra comunidad Shekinah la Misericordia, que invitamos a oyentes, si quieren conocer un poco más de esa comunidad, pues la encuentran también allí en YouTube o en internet. Comunidad Shekinah de la Misericordia, es católica, no vayan a confundirlo, porque a veces, obvio que nuestros hermanos separados también utilizan muchos nombres hebreos, pero no, esta comunidad es católica, y allí pues perfectamente pueden escuchar muchas estrategias que el Señor nos ha regalado, precisamente para tener esos comportamientos de misericordia. Y Padre, es el regar y el sembrar y regar en los corazones de la gente, como es de importante. Quisiera recordar un poco a una hermana carismática muy hermosa que se llama Blanca Ruiz. No sé si tú la conoces, creo que sí, Padre.
Sí, yo la conozco desde hace muchos años porque ella es una de las fundadoras de la renovación a nivel de América Latina. Y ella tiene una oración que se llama la oración de la noche. Entonces pongan cuidado, miren este regalo tan lindo que uno le puede hacer a alguien con el cual uno tiene dificultades, a veces hasta con el propio esposo, con los hijos, y ese se llama el sembrar. El sembrar es hermoso, pero es importante que lo tengan pendiente. Entonces Blanca Ruiz nos enseñó eso, me gustó mucho esa oración de ella, entonces nosotros la complementamos, que cuando uno tiene dificultades con alguien, entonces uno ora en la noche por esa persona. Alguien de la comunidad me dijo: Rafa, ¿cómo hago para hablar con mi esposo, que tiene tantas dificultades conmigo, que me rechaza constantemente, que si voy a la iglesia me dice que soy una santa, una beata, que eso no me... inclusive hay una palabra grosera que es lambeladrillos, así, o sea que realmente empiezan a juzgar de una manera muy fuerte y nuestra fe como que empieza a minarse. Entonces ella me decía: ¿cómo hago para poderle compartir a mi esposo y hablarle a mi esposo de la palabra si es que no quiere escuchar? Entonces yo le decía: es muy sencillo, háblale a su espíritu, donde nosotros sabemos hablar. Dije: ¿cómo así? Me dijo ella. Le decía: claro, porque es que si tú le hablas a la mente, pues obvio que la mente y el cuerpo se van a resistir porque están en ese momento, como decía alguien que me parece hermoso, están secuestrados por el mal. Y al estar secuestrados, pues el mal siempre los va a agobiar. Y no es directamente la palabra lo que ellos quieren escuchar, sino háblales a su espíritu. Entonces ella me preguntaba que cómo se hacía. Le decía: mira, cuando alguien está durmiendo, entonces tú le pides al Espíritu Santo que te despierte cuando esa persona esté durmiendo. Y en oración, sin necesidad que la persona esté presente, porque si tú vas a una persona que está durmiendo y le vas a imponer manos, pues de pronto se despierte, lo que va a pegarle un susto tremendo y al contrario una reacción muy fuerte y negativa. Sino tú desde tu habitación o un lugar donde tú puedas orar libremente, que no te vayan a distraer. Entonces tú te imaginas que esa persona está acostada y el Espíritu, te aseguro que te lo va a mostrar, y le colocas la mano en el corazón y más o menos puedes hacer este tipo de oración. Es una oración que el Espíritu te inspire. Primero le das gracias a Dios por ese momento y le dices: Papito Dios, gracias por esta persona que tú me das, que tú me presentas, que tú me colocas en este momento para orar por ella. Yo te doy gracias, Padre, porque si tú me la colocaste es porque estás realmente haciendo que yo crezca en tu amor y que realmente esta persona pueda ser realmente un siervo tuyo. Y para eso, Papito Dios, con tu permiso, voy a sembrar una palabra en su corazón. Entonces tú le dices, por ejemplo, pongámosle el nombre de Luis, por ejemplo. Luis, en el nombre de Cristo Jesús, yo siembro una palabra en tu corazón para que esa palabra te haga mejor hombre, que esa palabra te haga reconciliar con el Señor y esa palabra realmente te lleve a conocer cada vez más de la presencia de Dios. Y la palabra que te voy a sembrar, entonces en ese momento uno dice una palabra bíblica que esté en la palabra. Por ejemplo, yo recomiendo esta palabra que me fascina, que nada ni nadie te va a poder separar del amor de Dios, nada ni nadie. O puedes también nombrar, por ejemplo, el Salmo 23, el Salmo 91, mejor dicho, tanta palabra que hay en la Biblia, pues que tú puedes perfectamente allí sembrar en el corazón de esa persona. Entonces vamos a sembrar la palabra de que nada ni nadie te podrá separar. Entonces estaba diciendo, ¿no? Luis, en el nombre de Cristo Jesús, yo siembro esta palabra en tu corazón. Nada ni nadie te va a poder separar del amor de Dios. Y esa palabra yo la siembro con el amor que siento en mi corazón. Y la sello, hay que importante sellarla, y la sello con la sangre de mi Señor, con la sangre del Cordero, para que los dardos del enemigo no la roben, ni la quiten, ni él no se distraiga. Amén. Ese es el sembrar. Y Padre, han habido con ese sembrar, bueno, ya uno termina la oración y no tiene uno que estar sembrando y sembrando, no, esa es la palabra que uno siembra, porque después viene el regar. Ese sembrar, Padre, hemos tenido unos testimonios tan hermosos, pero tan hermosos en la comunidad, y he escuchado de otras fuentes sin que haya sido directamente en nuestra comunidad, de cómo las personas empiezan a cambiar su comportamiento y empiezan realmente a, por ejemplo, a tener otra actitud diferente en comportamientos negativos. Y el regar, Padre, tiene que ver con algo muy bonito, y es el trabajar los contrarios. ¿Qué quiere decir los contrarios? Perfectamente la oración de San Francisco de Asís no la ilustra. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor.
Entonces, fíjense que lo que yo veo que la otra persona se está comportando, entonces, ¿qué quiere decir el regar? Que esa palabra que yo sembré en el corazón de alguien, entonces lo que yo voy a hacer es regarla después con un comportamiento diferente y de misericordia. Inclusive, espero no confundirme, pero creo que la Santa Teresita del Niño Jesús nos enseñó una oración muy linda. Señor, que yo sea capaz de amar a esa persona a través de mí. Ámala tú a través de mí porque yo no puedo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener un comportamiento misericordioso, un comportamiento diferente hacia esa persona, y que con ese comportamiento nosotros estamos visualizando que la palabra que yo sembré en el corazón de esa persona empieza a germinar. Por ejemplo, si yo le voy a preparar, por decir algún café, entonces yo le coloco la mano al café, impongo la mano y le digo: Papito Dios, que este café sea bendecido por ti, para que la persona a la cual yo le sembré esta palabra, que cuando lo tome, ella empieza a tener un comportamiento diferente y que la palabra que yo sembré empieza a germinar. Que por ejemplo yo le doy un abrazo, como otras veces yo no lo he dado, un abrazo donde me demoré un minuto tal vez abrazándolo, y yo me imagine que están cayendo torrentes de agua viva sobre esa palabra que yo sembré. Que por ejemplo yo le lleve un detalle, que por ejemplo yo haga una llamada que tal vez yo no le haya hecho, que tal vez yo le diga: Dios te bendiga. Y esas actitudes que yo asumo es el regar en esas personas que tal vez han tenido un comportamiento fuerte y que yo sembré esa palabra. No sé si me estoy haciendo entender, Padre. Sí, así es, y pienso que todo tiene que ver con la misericordia, porque cuando nosotros recibimos una ofensa, a veces nos quedamos concentrados en esa ofensa que nos hicieron y nos cuesta salir de eso. Entonces, esto puede ser una buena técnica para poder salir cuando una persona nos ha ofendido y nos sentimos mal, a veces nos desanimamos. Entonces, esta puede ser una buena técnica de sembrar esa gracia de Dios. Me acuerdo muy bien de aquella parábola de Jesús del sembrador, que sale el sembrador a sembrar. Entonces, de la mañana siembra la semilla, y entonces dice que pues hay una que da mucho fruto, y pienso que precisamente es esta semilla del amor la que da más fruto. Entonces, sí, por eso sembrar y regar, que es lo que hacen los campesinos. No solo siembran la semilla, sino preparan la tierra, siembran la semilla, y luego también pues necesitan de la lluvia, ya sea natural, y si no pues hay unos irrigadores que sirven para regar esa agua para que la semilla dé buen fruto. Entonces, si hacemos eso a nivel material, con cuánta razón lo tenemos que hacer a nivel espiritual. Entonces me parece una técnica muy buena a nivel espiritual de cómo sanar las heridas de personas que nos han ofendido o que son difíciles para tratar. Y Padre, mira los testimonios que hemos tenido en la comunidad y han sido lo más de bellos. En una oportunidad una niña me dijo, una joven me dijo: Rafa, es que mi papá se separó de mi mamá y mi papá pues necesariamente consumía droga, y ese fue el motivo de separación. Entonces nos dio una vida muy fuerte de maltrato, y actualmente pues ellos no se hablan, pero por favor necesito que me ayudes. Entonces yo le enseñé lo que era en ese momento nosotros no habíamos comprendido lo que era el regar, pero le enseñé lo que es el sembrar, la oración de Blanquita Ruiz, que el orar en la noche. Y fue muy curioso, pero ella le sembró la palabra en el corazón al papá. Y ella me decía: Rafa, imagínate que mi papá está comportándose de manera diferente, mi papá es más amoroso, mi papá está actuando de manera diferente. ¿Sí ves? O sea que paulatinamente, entonces uno puede decir: ¿realmente sí transforma? Claro, es que la oración transforma. O sea, Dios es el que hace el milagro. Incluso hasta en enfermedades físicas, Padre. Una mamá me contaba, sin que yo lo hubiera dicho, esta sembrar, que ella lo hacía, por ejemplo, con su hijo enfermo, y que todas las noches, cuando el hijo estaba durmiendo, entonces ella le oraba al Señor y le decía: Hijo, yo en este momento declaro para ti, para tu vida, sanidad. Declaro que realmente tu vida, a través de la presencia viva de mi Señor, por sus llagas preciosas, porque fuimos sanados por sus llagas, yo declaro sanidad para ti.
y ella constantemente, cuando el niño estaba orando, durmiendo, ella oraba y le imponía manos. Y fíjate que la hija, una niña, la hija empezó a sanarse y que los médicos no le habían podido dar un diagnóstico pleno y no sabían qué era lo que tenía. Y a través de la oración de la noche, su hija empezó a transformarse, o sea, empezó a ser sanada. Entonces, esos son los milagros que el Señor hace frente a la oración. Lo que el Padre Dios quiere siempre es que nosotros seamos de fe, que aprendamos realmente a creer que el Señor ya sana cuando nosotros le estamos pidiendo. Y el sembrar, como tú estás diciendo, es muy hermoso. Inclusive nosotros tenemos un audio que me gustaría, es un video muy bonito que tenemos en YouTube que hicimos con mi esposa, que se llama Cómo tratar con personas difíciles, cómo ayudarles a personas difíciles. Ya les voy a dar el nombre completo para que lo puedan escuchar. Y allí nuestro Señor, a través de una vidente que se llamaba María Valtorta, nos explica claramente lo que es realmente trabajar esos contrarios, el sembrar en las personas que realmente nos hacen daño, o sea, tener un comportamiento diferente, como la oración de San Francisco de Asís, Padre. Entonces, yo creo que esto es muy apropiado, porque hay muchas personas que acuden conmigo como sacerdote para preguntarme cómo hago yo para relacionarme con alguien que me cuesta mucho. Incluso dentro de la misma iglesia, pues a veces tenemos personas así. Muy bien, pues hablar precisamente de estas técnicas de cómo ejercer misericordia hacia las personas más difíciles es muy necesario, y sobre todo pues ya preparándonos para la Navidad, para que nuestros corazones se limpien y puedan ser esos pesebres abiertos a esa misericordia de Dios, a ese amor de Dios que se hace hombre para todos nosotros. Entonces, qué importante es que hagamos esta limpieza espiritual antes de terminar este año civil también. Sí, Padre, y eso me parece muy importante. Pienso que, y eso es una forma, porque la forma, el método, si podemos llamarlo de esa manera, más importante es el amor. O sea, es amar. Es empezar realmente a romper con tanto orgullo, con tanta prepotencia, con tanta altivez, que no nos dejan estar en paz. Y ese es el método o el antídoto que nos protege de todas las separaciones, de todos los problemas humanos, es el amor, por encima de todo. Esta es una forma de orar, es una forma de acercarnos al amor, el hecho de sembrar y regar. Y hay muchas formas, hay muchas cosas más. Incluso el mismo hecho de, por ejemplo, llevar un diario de la misericordia, me parece tan bonito que nosotros lo llevamos, que es todos los días llevar un diario para el Señor, donde escribamos la palabra o contestemos esta pregunta: ¿cómo Dios se ha manifestado hoy en mi vida? Entonces tú coges un cuaderno y ese cuaderno pues empiezas a llevarlo todos los días y contestar la pregunta: ¿cómo Dios se ha manifestado hoy en mi vida? Y vas a empezar que dentro de 8 días, al cabo de 8 días, si tú eres juicioso o juiciosa escribiéndolo, vas a empezar a ver que Dios siempre ha estado en tu vida y que nunca te ha abandonado. Porque a veces uno considera que a veces Dios se olvidó de nosotros, y eso es mentira del demonio, mentira del mal, que lo que nos quiere es siempre alejarnos del amor del Señor, porque Dios siempre está al lado nuestro, como un papá amoroso, siempre está a nuestro lado, y porque su amor es tan inmenso que no logramos ni comprenderlo. Y si tú llevas ese diario todos los días, te aseguro, de verdad te lo aseguro, porque lo hemos visto en nuestra comunidad, que cada día vas a empezar a comprender mucho más del amor de Dios en tu vida. Y mira, te voy a colocar un ejemplo, un testimonio de una mujer, una psicóloga de España que hace parte de nuestra comunidad. Y ella decía: mira, Rafa, yo llevaba el diario constantemente, siempre lo llevo, y en algún momento que tuve mucha tribulación y angustia por situaciones de familia y también financieras, me puse a revisar mi diario y me di cuenta que realmente Dios me había dado muchos regalos. Él había hecho muchas cosas en mi vida, y que no solamente era un instante nomás, sino que era permanentemente que Dios actuaba en mi vida. Y me sorprendió realmente ver a Dios, porque es que nosotros, como estamos tan obnubilados tal vez de tantas situaciones del mundo, o sea, como agobiados por tantas cosas del mundo, pues no nos damos cuenta los regalos que Dios nos daba. Y ella decía, inclusive yo colocaba esas peticiones que le hacía al Señor, y al cabo del tiempo me daba cuenta que Él siempre me los cumplía, sino que a mí se me había olvidado incluso lo que yo le había pedido. Esa es otra estrategia muy bonita que tú la puedes llevar, que se llama el diario de la misericordia, Padre.
Sí, creo que eso es muy apropiado. Yo lo uso mucho para la dirección espiritual. Les digo a las personas que escriban ahí en su diario no solo lo que ellos hacen por Dios, pero también lo que Dios hace por ellos diariamente. Y que en los momentos más difíciles de su vida pues puedan recurrir nuevamente al diario, y a mí como director espiritual me sirve para ir viendo el progreso espiritual de las personas también. Y son estrategias muy bonitas, padre. Yo me imagino que tú también, o sea, pues obvio que las estrategias más hermosas, si podemos llamarlas estrategias, pues como tú bien lo dices, es el hecho de la confesión. El confesarse cómo es de importante. Pero sobre todo, hacer la confesión, padre, con personas o con sacerdotes que tengan como esa sensibilidad de poder escuchar. Porque a veces, bueno, de todas formas es un misterio. O sea, tampoco podemos decir que un sacerdote, él a través de la bendición y el mismo hecho de la imposición de manos, y cuando él perdona, ya nuestros pecados son perdonados. Pero también pienso que es importante el hecho de llegar a sacerdotes, por ejemplo, en tu caso, que tienes ese don, y es un don precioso de la escucha. Y eso sí creo que es la mejor estrategia de todas, padre. Creo que pues por eso es que el Papa Francisco decidió en su carta de misericordia y miseria que sacó para terminar el año de la misericordia, extender este ministerio de nosotros como misioneros de misericordia, que somos 1025 sacerdotes en el mundo. Y entonces él se ha dado cuenta por los testimonios que él mismo nos pidió que compartiéramos con él, de cómo ha sido pues de grandes frutos para la vida de la iglesia y de la sociedad lo que los misioneros de misericordia realizamos, y por eso decidió prolongar indefinidamente nuestro trabajo dentro de la iglesia y las potestades que él nos dio para perdonar los pecados reservados nada más al Santo Padre. Entonces fíjate, a ver, oyentes de la radio, fijémonos que este año, que ya pues básicamente estamos ya al final del año, pues eso que implica que esta Navidad tiene que ser diferente a las demás. Una Navidad colmada de amor, de bendiciones, una Navidad donde no solamente es la parte financiera la que debe predominar, sino una Navidad donde debe predominar la misericordia, dada hacia la transformación de los corazones, dada hacia la transformación de las personas, dada hacia llevar realmente amor a aquellas personas que tal vez nos trataron mal, a aquellas personas que se alejaron de nosotros, porque es el amor el que transforma y el que cambia, el que modifica comportamientos, no es nada más. A veces mucha gente nos recurre a nosotros, a los psicólogos, a veces recurren muchos a los psiquiatras, a buscar tal vez consejería, pero siempre la consejería y todo se deriva en llegar a que realmente tenemos que amar independientemente del comportamiento que las demás personas tengan para con nosotros. Eso es el propósito de la Navidad, más que cualquier otra cosa diferente. Ese es el propósito real de la Navidad, para que no nos confundamos. Mire, yo sí les pido, oyentes, yo sé que los medios de comunicación son una influencia muy fuerte, y los medios de comunicación ayudan, como el caso nuestro, que nosotros hacemos programas de radio, pero también distorsionan mucho, y lo que nos hacen es entrar en un consumismo, creyendo que realmente comprando podemos amar, y eso es mentira. O sea, no tanto es en el querer comprar y comprar y comprar cosas, sino es en el llevar lo que hay en nuestro corazón, en lo que está en nuestro corazón. Les voy a contar una historia, padre. Mira esta historia tan bonita. Resulta que un hombre en Navidad, él siempre tenía por costumbre llevar a gente muy humilde y muy pobre, y el hombre era muy rico, tenía mucho dinero, y quería llevar a la gente a que cenaran con él, una cena muy especial. Entonces buscaba a un mendigo, buscaba a alguien que tuviera necesidades y lo llevaba a cenar. Y en un momento u otro se encontró con un hombre que había tenido mucho dinero también. Él no sabía eso. Él tenía mucho dinero, pues no sabía, el que iba a invitarlo a almorzar no sabía, a cenar no sabía eso. Y entonces él tuvo un fracaso financiero muy fuerte, tan fuerte que incluso le llevó a la separación familiar, y estaba de mendigo por lo menos unos 6 o 7 años ya llevaba de mendigo. Y entonces él renegaba siempre de Dios, decía que Dios no existía, que Dios era una mentira, que Dios se había olvidado de él, que Dios era malo, que mejor dicho, siempre decía cosas hasta mucho más fuertes de Dios. Y en un momento a otro pues se encontraron los dos, pero el mendigo obvio que no le contó su historia,
y lo llevó a cenar el hombre rico. Y cuando lo llevó a cenar, antes de tomar los alimentos, entonces el hombre rico le dice: oremos, porque hay que darle gracias a Dios. Cuando dice oremos, imagínate lo que el mendigo empezó a decir: ¿y usted cómo se le ocurre ponerme a orar? Si es que Dios no existe. Dios fue el causante de la dificultad que tuve en mi parte financiera y la separación de mi familia. Definitivamente yo no quiero estar aquí, es mejor que yo me vaya. Y el hombre rico se puso tan de mal genio que lo reprendió, lo trató muy mal, ¿sí ves? Y lo sacó para la calle, a empellones, así sacándolo, empujón, y lo sacó para la calle. Y entonces el hombre rico se sintió feliz porque había defendido al Señor. Y ya cuando era bien tarde de la noche, él se fue a orar, el hombre rico, y llega a su lugar secreto, como dice la palabra, y allí donde todo el Padre lo ve, le dijo: papito Dios, te doy gracias, Señor, y me siento feliz hoy porque te defendí, porque hoy, Señor, saqué a empellones a ese hombre que te trataba mal. Y entonces el Señor, mira lo que le contestó y le dijo: tú sacaste a ese hombre a carreras, ¿verdad? Dijo: sí. Imagínate que yo llevo 5 años escuchándolo maldecirme, gritarme, tratarme mal, y 5 años que yo nunca lo he sacado de mi corazón. Y contigo duró 5 minutos y tú lo sacaste de tu casa y de tu corazón. ¿Qué te parece ese cuento, padre? Pues creo que me parece muy oportuno cuando personas me han preguntado: padre, ¿por qué el Santo Padre Francisco cerró las puertas de la misericordia? Entonces yo les he respondido: cerró las puertas de las iglesias para que se abran las puertas de tu corazón a la misericordia. De eso se trata. Entonces ahora nosotros somos esos santuarios vivos de la misericordia. Entonces, y creo que eso es muy importante, y esta historia me hace pensar, ¿verdad?, que aunque las puertas santas del jubileo de la misericordia fueron cerradas, las compuertas de nuestros corazones siempre tienen que estar abiertas para la venida de Dios. Y es una puerta que llevamos cotidianamente dentro de nosotros, y que cuando servimos al prójimo y ayudamos a los más necesitados, y comprendemos también cuánto sufre Jesús al verse rechazado, olvidado, imaginado en los demás. Entonces a veces pensamos que eso no tiene que ver con Dios, pero directamente Jesús dijo que Él estaría presente en los más pobres y abandonados, que lo que le hiciéramos a los más pequeños, a Él mismo se lo hacíamos. Entonces ahí está Jesús, además de estar en el sagrario y estar en nuestro corazón, también está en los más necesitados, y eso lo ha entendido muy bien el Papa Francisco. Por eso ha promovido tantas obras de misericordia a nivel de toda la iglesia, y le ha pedido a cada diócesis que ahora que ha concluido el jubileo de la misericordia, busquen de crear un nuevo centro de atención a los más necesitados en cada diócesis. Pues nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, pues ha pedido que cada diócesis ejerza la misericordia buscando cómo ayudar a los más necesitados. Entonces, si nosotros somos fáciles de componer una oración a Dios, de la misma manera debiéramos ayudar a los más amenazados, más alejados de la misericordia de Dios, para que puedan llegar a ver esa luz del nuevo día. Entonces, a la espera de la Navidad que nos encontramos, escuchemos los latidos del corazón de Jesús, de María y de José dentro de nosotros, y percibamos ese gran deseo de que Jesús nazca en nosotros, no en los centros comerciales donde sobreabundan nuevos productos lanzados para estas fiestas, sino que nazca, que nosotros seamos un regalo para los más necesitados, que nuestros corazones se conviertan en un pequeño pesebre donde María pueda depositar el frágil y divino cuerpecito de su Hijo Jesús. Qué mensaje tan bonito nos estás dando, Padre. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. Entonces, el hecho mismo de recrearnos en el nacimiento de mi Señor es estar mirando. Por ejemplo, miren, a mí como me fascina, Padre, el cuando yo leo la palabra o cuando veo una historia,
yo me ubico en cada uno de los personajes, o sea, estar mirando la actitud de cada uno de los personajes, y incluso me ubico hasta en Herodes, ¿sí ves? Cuando manda a matar a todos esos niños. Me ubico en los inocentes, me ubico en cada personaje, en los, por ejemplo, en los pastorcillos, me ubico en la Virgen María, en el papel de José, hasta en los propios animales me ubico. Y así realmente voy haciendo como un examen propio de conciencia frente a mis actitudes que he asumido. Y eso me ayuda también a ver que realmente hay muchas fallas en mí, porque a veces nos sentimos tan acomodados espiritualmente que creemos que no tenemos problemas, y sí los tenemos. Y pienso que esta Navidad tiene que ser una Navidad diferente como el resto de las Navidades, una Navidad donde la reconciliación se dé, pero la reconciliación conmigo mismo, donde el perdón se dé, Padre, en varios niveles, ¿no es cierto? Como son el perdonarme a mí mismo, en perdonar a los demás, en pedir perdón, y también, Padre, en perdonar a Dios, que la renovación carismática enfatiza mucho en eso, sino que a veces no lo entendemos. Y me gustaría que tú nos enseñaras un poquito, nos explicaras por qué nosotros tenemos que perdonar a Dios, que es tan ilógico y tan irracional el decir que es que Dios no es malo y cómo yo tengo que perdonarlo, pero a veces nos hemos llenado de tanto resentimiento que es importante perdonarlo. No es que Él haya hecho algo malo, porque no lo hace, sino para que nosotros nos aliviemos en nuestro corazón. Creo que es por ahí, ¿no es cierto, Padre? Sí, porque constantemente acuden a mí personas que me dicen, ¿por qué Dios se llevó a mi padre cuando yo más lo necesitaba? ¿Por qué tengo esta enfermedad de cáncer o esta enfermedad terminal que yo no había planificado? ¿Dónde está Dios ante la situación de Alepo, Siria, donde tantos cristianos están siendo amenazados y están huyendo? Entonces, pues son realidades vivas donde tenemos dos actitudes. Una es de culpar a Dios, y entonces cuando nosotros culpamos a Dios porque no hallamos una respuesta a nivel humano, ahí es donde comenzamos nosotros a guardar resentimiento contra Dios. Entonces es necesario también que nosotros perdonemos a Dios, porque aunque en realidad Él no lo ha hecho, pero digamos, como dice aquel dicho, que Dios escribe recto en renglones torcidos. Entonces, a veces en situaciones difíciles, como dice Romanos, dice, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Hasta un accidente, una enfermedad, un dolor no previsto pueden convertirse en una bendición. Entonces es necesario que nos reconciliemos con Dios ante estos eventos imprevisibles o situaciones que no comprendemos. Y entonces me parece que es importante, ya llegando casi al final de nuestro programa, Padre, el hecho mismo de que las personas tengan una actitud diferente en esta Navidad. Hemos dado algunos tips, hemos dado algunas claves de cómo poder tener un comportamiento misericordioso, una actitud misericordiosa. Incluso quiero ya dar como una última que es muy bonita, que si ustedes con gusto me escriben o me mandan un mensaje allí en Facebook, Rafael Aníbal Cortés, o en mi correo electrónico, rafaelanibalcortés@gmail.com, Cortés con S, ¿no? Mi apellido es Cortés con S y Aníbal con B larga, rafaelanibalcortés@gmail.com. Les envío un tríptico sobre 3 actitudes de misericordia que les va a ayudar bastante en esta Navidad. Y es, Padre, el hecho de que nosotros podamos, por ejemplo, saber qué comportamiento yo tengo malo, un comportamiento que no me deja crecer en el amor de Dios, por ejemplo, el tomar, el fumar, un vicio que tengamos que es negativo, por ejemplo, estar aficionado al internet, aficionado a ver telenovelas y que no lo hemos podido quitar. Y entonces es con una imagen de Jesús en un rectángulo, en una cuadrícula de más o menos, por ejemplo, tú colocas una imagen de Jesús como una, ¿cómo se llama eso? De agua, ¿no es cierto? Como una figura de agua. Entonces lo dejas de fondo y haces un recuadro, unos con cuadrículas más o menos por 30 días, o sea 30 cuadrículas encima del rostro de Jesús. Y tú te pones como propósito no fumar cigarrillo. Uy, mira, te lo aseguro que eres capaz de hacerlo. El día a día, el solo por hoy. Y cada vez que tú falles,
tienes que rellenar es una cuadrícula, un cuadradito de esas 36 cuadrículas, un cuadradito. Y la idea es tratar de dejar el rostro limpio de Jesús, que Jesús resplandezca. Mira, te va a ayudar a quitar ese comportamiento que no has podido quitar obsesivo, porque hay un principio psicológico que si tú realizas algo por 24 días o por 24 veces de manera ininterrumpida, si se te convierte ya en una costumbre y ya tu mente pues necesariamente va a asumirlo como una actitud en tu vida. Entonces es hacerlo ininterrumpidamente. Si tú fallas, tienes que volver a empezar. Entonces es una estrategia muy bonita, Padre, para quitar esos comportamientos que no nos dejan crecer o para fortalecer un comportamiento de misericordia que para mí ha sido difícil hacerlo, como San Francisco lo hizo, por ejemplo, cuando besó o cuando abrazó al leproso que tanto odiaba. Entonces, esa es otra estrategia que tal vez pueden emplear ahora en diciembre y que sería muy bonita. Entonces recuerden, mi correo rafaelanibalcortes@gmail.com y con gusto les envío ese volante que explica 3 estrategias muy bonitas para que tú crezcas en ese amor misericordioso que tiene que ser bien importante para esta Navidad. Al mismo tiempo les recordamos a los oyentes que también tenemos una página en el Facebook que se llama Cápsulas de Misericordia y ahí los podemos añadir. Entonces ahí ustedes tienen los programas semanales y los programas anteriores. Igualmente yo voy colocando algunos de los mensajes que el Santo Padre está dando acerca de la misericordia, entonces para que nosotros estemos pendientes también a través de las redes sociales. Entonces estos días también yo doy como sugerencia que utilicemos las redes sociales para hablar de Jesús, que en la Navidad ponemos nuestro testimonio de cómo Dios ha cambiado nuestra vida. Hay que usar las redes sociales para el bien, como bien nos lo dice el Papa Francisco, hay que hacer lío. En medio de una sociedad que es tan materialista, necesitamos poner la figura de Jesús en el centro de la Navidad. Aquí en Estados Unidos ya se ha desplazado el nacimiento de los centros comerciales, ya solo tienen un árbol y han olvidado el nacimiento. Entonces hay que volver a recuperar. La palabra en inglés es Christmas, entonces está el nombre de Cristo, Christmas. Entonces ahí está el nombre de Cristo. Entonces no hay que desplazar a Cristo de esta fiesta tan gloriosa de la Navidad que nos estamos aproximando a celebrar. Qué hermoso. Entonces, oyentes, ya saben lo que tenemos que hacer en esta Navidad. Una familia unida en oración permanece unida. Entonces, ya saben que realmente podemos asumir unas actitudes diferentes. Pues íbamos a hablar de otras cosas más, pero qué precioso que hayamos hablado de la Navidad, Padre, porque Dios es el que inspira, el Espíritu Santo es el que nos coloca las palabras, y se dio un programa que me parece que fue significativo y que le invitamos a los oyentes no solamente que nos quedemos como esos oyentes pasivos, sino que realmente lo podamos transmitir a otras personas y difundamos estos programas que tal vez alguien lo está necesitando. Entonces perfectamente pueden comunicarse con el Padre Roberto Mena, allí en las redes sociales lo encuentran, Padre Roberto Mena, y lo van a encontrar en todo, en Facebook, porque necesariamente pues es una persona que como director de la red de radios católicas, pues obvio que allí le pueden enviar un mensaje y él con gusto le puede contestar, o de igual manera pues también ya les di mi correo, a mí me pueden escribir y con mucho gusto. Bueno, Padre, un mensaje final ya por esta Navidad y para concluir, y después nos regales su bendición si es tan amable. Claro que sí, que pidamos a Jesús que se haga misericordia y amor entre nosotros y que nos siga bendiciendo el Dios que es misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y ese ya me hizo pensar el Padre, ahí en Facebook, claro que sí, en la página de Cápsulas de Misericordia voy a colocar ese volante, 2 imágenes, para que ustedes la puedan imprimir y les va a ayudar bastante, inclusive compártanlo con sus familias y en sus comunidades, perfectamente pueden hacer un trabajo con eso que se haría muy bien. Entonces Dios los bendiga pues y nos vemos dentro de 8 días. Un fuerte abrazo.
soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo. Cristo vivo, Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. Llámame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te suplico, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo. Cristo vivo, Dios está presente en mi pobre corazón. Te amaré, Señor, aunque tenga que olvidarme de mí mismo. Tomaré tu cruz, seguiré tus pasos sin mirar atrás. Sonreiré, Señor, aunque todo fracasara y quede solo. Y si estoy muy mal, tu palabra ardiente me liberará. Lavaré, Señor, mis vestidos en tu sangre de cordero. Cantaré, Señor, y tu fuego abrazará mi corazón. Me aliviará, Señor, con el paso de tu cuerpo en mis entrañas. Te bendeciré, contemplando el crecimiento que anidé. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo. Cristo vivo, Dios está presente en mi pobre corazón.